Hola, soy el doctor Jorge Almendares y te doy la bienvenida a esta clase sobre los métodos diagnósticos del abdomen. Vamos a estudiar cómo el ultrasonido y la tomografía computarizada nos permiten reconocer la anatomía normal y las patologías más frecuentes de la región abdominal. Comencemos con los objetivos de aprendizaje de esta clase dirigida a estudiantes de medicina. Al terminar, serás capaz de reconocer la anatomía abdominal normal en ultrasonido y en tomografía computarizada. Comprenderás la ecogenicidad en el ultrasonido y la densidad medida en unidades Hounsfield en la tomografía. Además, aprenderás a identificar los hallazgos de las patologías abdominales más frecuentes y a correlacionar la presentación clínica con la imagen en casos reales. Recuerda que la exploración se realiza siempre en planos perpendiculares. Este es el contenido que revisaremos. Primero, el ultrasonido, sus principios, la ecogenicidad y la técnica de exploración. Luego recorreremos los órganos principales: el hígado, la vesícula, los riñones, el vaso y el páncreas. Revisaremos la patología abdominal más frecuente. Después estudiaremos la tomografía computarizada, sus bases y su anatomía. Y cerraremos con casos clínicos y la correlación entre la imagen y la clínica. Observa la anatomía segmentaria del hígado que nos acompañará a lo largo de la clase. Iniciamos con el ultrasonido, la herramienta de primera línea en el estudio del abdomen. El ultrasonido emplea ondas sonoras de alta frecuencia, entre 2 y 15 MHz. El transductor emite estas ondas y recibe los ecos que se reflejan en las interfaces de los tejidos. Entre sus ventajas está que no utiliza radiación, ofrece imágenes en tiempo real, es portátil y de bajo costo. Sus limitaciones: el gas y el hueso bloquean el sonido y además es una técnica operador dependiente. La ecogenicidad describe qué tan brillante se ve una estructura respecto al tejido vecino. La escala va desde anecoico, que se ve negro, hasta hiperecoico, que se ve blanco. Dominar este lenguaje es la base para interpretar cualquier estudio de ultrasonido. El marcador del transductor define la orientación de la imagen. Exploramos en dos planos: el longitudinal o sagital y el transversal o axial. Cada órgano debe valorarse en dos planos perpendiculares y siempre ajustamos la profundidad, la ganancia y el foco para optimizar la imagen. En una exploración abdominal completa, valoramos el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, los riñones, el vaso, la vejiga y en la pelvis, el útero y los ovarios. Comenzamos por el epigastrio, la ventana que nos permite explorar el lóbulo hepático izquierdo, el páncreas y los grandes vasos. Al evaluar el hígado, analizamos sus bordes, que deben ser lisos y regulares, su estructura interna y su ecogenicidad. Dentro del hígado, identificamos las venas suprahepáticas, la derecha, la media y la izquierda, que drenan hacia la vena cava inferior. El hígado normal es homogéneo, con una ecogenicidad similar o ligeramente mayor que la de la corteza renal. En la esteatosis, en cambio, el parénquima se ve brillante
y aparece atenuación de la señal en las zonas profundas. En la vesícula biliar valoramos 3 aspectos: su pared, que debe ser fina, su volumen o grado de distensión y su contenido, que normalmente es anecoico. La colitiasis se reconoce como un foco hiperecoico dentro de la luz de la vesícula, con una sombra acústica posterior característica. El cálculo es móvil, cambia con la posición del paciente. Siempre debemos evaluar la pared, el contenido y la vía biliar. En la colexistitis aguda encontramos la pared engrosada por encima de 3 milímetros y líquido alrededor de la vesícula. El signo de Murphy ecográfico es positivo. Con frecuencia hay un cálculo impactado en el cuello y puede observarse distensión y barro biliar. En los riñones valoramos su tamaño, su forma, su posición y su ecogenicidad. Con más detalle analizamos el tamaño, la forma, la corteza, la pelvis renal y el uréter. La hidronefrosis es la dilatación del sistema colector. Se ve como una imagen anecoica que ocupa los cálices y la pelvis renal. Se gradúa del 1 al 4. En los grados avanzados hay adelgazamiento de la corteza renal. La litiasis urinaria se presenta como un foco hiperecoico con sombra acústica posterior. En el Doppler color aparece el signo del centelleo. Puede causar hidronefrosis obstructiva. La tomografía sin contraste es el estándar de referencia para detectarla. En el vaso evaluamos su forma, su tamaño, su ecogenicidad y la presencia de líquido adyacente. Las patologías abdominales podemos agruparlas en 3 grandes categorías: obstructivas, neoplásicas e inflamatorias. En el intestino buscamos signos de obstrucción, de oclusión intestinal y de enfermedad inflamatoria. En la apendicitis el apéndice se ve no compresible, con un diámetro mayor de 6 milímetros. En el corte transversal aparece el signo de la diana. La grasa que rodea el apéndice se muestra ecogénica e inflamada. Puede haber líquido libre y un apendicolito. El protocolo EFAS es una exploración rápida de 4 ventanas para buscar líquido libre. Valoramos el espacio perihepático o de Morrison, el periesplénico, el pélvico o de Douglas y el pericárdico. El líquido libre se ve anecoico entre los órganos. Es una herramienta clave a pie de cama, sobre todo en el trauma. Hablemos del aneurisma de la aorta abdominal. Un diámetro de 3 centímetros o más define el aneurisma. La medición se hace de pared externa a pared externa, en sentido antero-posterior. El riesgo de ruptura aumenta con el tamaño, sobre todo por encima de 5.5 centímetros. Debemos buscar trombo en la pared y signos de fuga. En los ovarios valoramos su tamaño, su forma, el número de folículos y la presencia de masas. Con esto completamos el recorrido por el ultrasonido abdominal. Pasemos ahora a la tomografía computarizada del abdomen, que nos ofrece un detalle anatómico excepcional. La base de la tomografía es la escala de unidades Hounsfield. Cada píxel de la imagen tiene una densidad expresada en estas unidades. El agua vale 0, el aire menos 1000 y el hueso o los cálculos entre más 400 y más 1000 unidades.
Las ventanas ajustan el contraste según lo que queramos ver: abdomen, hueso o pulmón. Esto nos permite distinguir grasa, líquido, sangre y calcio. Tras administrar el contraste por vía intravenosa se adquieren varias fases: la simple, la arterial, la portal o venosa y la tardía. La fase portal es la estándar para el estudio del abdomen. En la aorta valoramos su tamaño, su forma, su diámetro y sus bifurcaciones. Del hígado analizamos su tamaño, su forma, su posición, su densidad y sus estructuras venosas, arteriales y biliares. En este corte axial identificamos varias estructuras clave: el hígado, el estómago, el vaso, la aorta y las cúpulas diafragmáticas. Vamos a ubicarlas una a una. Número 1. La cúpula diafragmática derecha. 2. La rama derecha. 3. La rama media. 4. La rama izquierda. 5. El estómago. 6. Un asa de intestino. 7. El vaso. 8. La cúpula diafragmática izquierda. Y 9. La aorta. Un tema fundamental en la imagen del hígado es su división en segmentos. Veámoslo con calma. El hígado se divide en 8 segmentos independientes, según la clasificación de Queneau. Cada segmento tiene su propia irrigación, su drenaje y su vía biliar. Están delimitados por las venas suprahepáticas y por la vena porta. Esta división es la base para localizar y describir las lesiones focales. Ahora pongamos a prueba lo aprendido. ¿Dónde está la alteración? Observa el hígado y el vaso y trata de localizar el hallazgo. En este caso, ¿dónde está el problema? Fíjate en el riñón y busca signos de obstrucción. Aquí el hallazgo se localiza en el hígado, específicamente en el segmento 5. En el intestino observamos dilatación de las asas, abundante líquido y líquido entre las asas. ¿Dónde está la lesión? En este caso se encuentra en el mesenterio. Debemos definir si es sólida, quística o de contenido mixto. En la tomografía, la apendicitis muestra el apéndice dilatado por encima de 6 milímetros con engrosamiento de la pared. La grasa alrededor se ve estriada. En algunos casos hay un apendicolito calcificado. Y siempre buscamos complicaciones como un absceso o una perforación. La tomografía también es clave para 2 hallazgos de alta densidad. Los cálculos urinarios se ven como focos hiperdensos en la vía urinaria. La tomografía sin contraste detecta casi todos. Y el aneurisma de aorta abdominal se muestra como una dilatación con trombo en la pared y calcificación. Evaluamos siempre los signos de complicación o fuga. Veamos el primer caso clínico. Una mujer de 45 años con obesidad que presenta dolor después de comer en el hipocondrio derecho, con náusea y sin fiebre al inicio. ¿Qué debemos buscar? Un ultrasonido de la vesícula y la vía biliar, valorando la pared, el contenido y el signo de Murphy. El hallazgo esperado es colelitiasis con o sin colexistitis aguda. Segundo caso. Un varón de 60 años con dolor cólico en el flanco que se irradia hacia la ingle y hematuria visible. ¿Qué buscamos? Una tomografía sin contraste de las vías urinarias
en busca de un cálculo y de hidronefrosis. El hallazgo esperado es litiasis en el uréter con hidronefrosis obstructiva. Recordemos los puntos clave. El ultrasonido es la primera línea, sin radiación, en tiempo real, aunque operador dependiente. Domina la ecogenicidad en el ultrasonido y las densidades en unidades Hounsfield en la tomografía. Explora siempre en dos planos y correlaciona con la clínica. Y recuerda que la tomografía es superior para el trauma, los tumores y el detalle anatómico. Por último, una nota sobre las referencias y los créditos de imágenes. Los diagramas esquemáticos son originales elaborados para esta presentación. Los marcos reservados están pensados para insertar imágenes clínicas propias o de bancos de acceso abierto, como Radiopedia o Wikimedia Commons, verificando siempre su licencia. Este material tiene fines educativos y no sustituye las guías clínicas vigentes. Y con esto terminamos. Gracias por acompañarme en esta clase sobre los métodos diagnósticos del abdomen. Sigue practicando la correlación entre la imagen y la clínica. Y nos vemos en la próxima videoclase.